Muy buenos días, embajador René. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. No, buenos días, realmente las gracias se las doy a ustedes porque han tenido la amabilidad de venir hoy domingo hasta nuestra residencia para poder conversar sobre temas de Cuba. Y aprovecho, por supuesto, esta ocasión para saludar a toda la audiencia que sigue su canal, Voces, y me siento, por supuesto, muy contento que estén aquí con nosotros. Hablar de Cuba es hablar de historia, hablar de muchos paradigmas, también hablar eh, de ciertos mitos y realidades. Para usted, embajador, ¿cuál es la realidad de Cuba en este momento? Bueno, primero que todo, creo que debemos de comenzar diciendo que para la tranquilidad de los amigos de Cuba, que están en estos momentos, muchos de ellos bombardeados por la campaña mediática contra mi país, que en Cuba existe una total tranquilidad. Es un país, ustedes saben, Cuba, el pueblo cubano es un pueblo de paz, un pueblo tranquilo, solidario, y en estos momentos, a pesar de toda la campaña mediática, que realmente es una guerra mediática, de noticias falsas, de videos falsos, de videos incluso trabajados, que muestran una Cuba virtual de revueltas, intranquilidad, disturbios, eso no existe. Existe total tranquilidad. Cuba es un país que los salvadoreños que han estado en Cuba conocen perfectamente que reina la tranquilidad ciudadana, el orden social y hay un apoyo prácticamente total a la revolución. ¿Qué opinión le tiene usted a las últimas protestas que se han visto, así como usted lo menciona, a través de las televisiones y que se ha difundido no solamente vía televisión, sino que a través de las redes sociales? ¿Qué opinión le tiene usted? Mira, los acontecimientos del 11 de julio realmente son producto de toda una escalada contra Cuba por parte del gobierno estadounidense. Desde el 15 de junio, desde el 15 de junio, están llevando a las redes un hashtag, una cuenta de SOS Cuba. Eso lo hicieron con el objetivo de ir calentando las redes, puesto que el 23 de junio se producía la votación en las Naciones Unidas de condena al bloqueo contra Cuba. Y, por supuesto, seguramente ustedes están al tanto que en la votación fue una contundente victoria del pueblo cubano sobre el bloqueo, puesto que 184 países votaron a favor de Cuba y en contra del bloqueo. Ahora, no es de valorar, de tomar en cuenta, o no podemos dejar de valorarlo, que indudablemente el bloqueo se ha recrudecido. El bloqueo, ustedes saben que existe desde el año 62, pero con el gobierno de Trump, Trump tomó 243 medidas de bloqueo, de presión, como ellos le llamaban, y dentro de esas medidas, incluso 50 fueron tomadas en plena pandemia. Esto hizo que hubiera realmente escasez de alimentos, de medicinas en Cuba, y esto coincidió además con un rebrote de la pandemia, que ustedes saben que un rebrote de pandemia conlleva toda una serie de medidas que se deben tomar en la población también para controlar que no se expanda la pandemia, tratar de controlarla. Estos elementos confluyeron además con apagones que se empezaron a producir en el país de producto de la rotura de una de las plantas productoras de energía más importantes del país, y precisamente una de las roturas proviene incluso también del propio bloqueo. O sea, que estas situaciones coyunturales fueron aprovechadas oportunistamente por el gobierno estadounidense para incentivar el desorden en Cuba, y por eso se producen las manifestaciones del 11 de julio, que fueron manifestaciones que devinieron después en disturbios,
saqueos de tiendas, apedramiento de hospitales, sobre todo, por ejemplo, el hospital pediátrico de Cárdenas fue apedreado, acciones contra la propiedad del Estado, acciones contra la policía, voltaduras de carros policiales, o sea, disturbios que no pasaron de eso por la voluntad del pueblo. Hay algo interesante con lo que usted acaba de mencionar, y es una Cuba tranquila, y de pronto, por supuesto, sale estas imágenes que decían bajo distintos hashtags, pero uno de los que más se remarca es siempre hablando de dictadura. Usted más que nadie lo sabe, que Cuba está marcado bajo el discurso de una dictadura desde hace años, a pesar del bloqueo económico. ¿Usted considera, y nuevamente lo pregunto, ¿usted considera que Cuba tiene una dictadura? Mira, el concepto de dictadura, régimen, todo esto son conceptos que vienen desde Estados Unidos, que se consideran además los dueños del mundo y que son además los que rectorean las medidas, ponen medidas, condenan personas, condenan países, como si fueran los dueños del mundo. E incluso yo recuerdo una conversación, o más que una conversación, una conferencia de un compañero que cuando definía el concepto de dictadura y lo comparaba con el gobierno cubano. El gobierno cubano de entrada no es una dictadura, el gobierno cubano es un gobierno constitucionalmente constituido, aprobado por una constitución que el pueblo cubano no solo debatió, no solo aprobó, sino que debatió a nivel de barrio, en los centros de trabajo, los sindicatos. Es un concepto distinto a las democracias representativas. Entonces es muy difícil a veces que se entienda la democracia que nosotros tenemos en Cuba, pero tenemos una democracia refrendada por una constitución en la cual el 87% de la población cubana la aprobó el pasado 24 de febrero del año 2020 y que mantiene un Estado constitucional. Pero yo hacía referencia a esta conferencia del compañero que decía, bueno, si Cuba es una dictadura, que vengan las dictaduras, porque somos un proyecto social donde la medicina es gratuita, la salud es gratuita, el bienestar social es para toda la sociedad. Y si eso es una dictadura donde no hay opresión, donde no hay represión, existen posibilidades para todas las personas, no hay diferencia de género, las mujeres tienen los mismos derechos y posibilidades que los hombres. Hoy por hoy te puedo decir que el 67% de los científicos cubanos son mujeres y son los que han tenido la voz cantante ahora en el desarrollo de las vacunas, que es un tema que después te puedo explicar también. Embajador, también otro de los términos o temas que hay dentro de Cuba es los presos políticos, y usted lo sabe muy bien, que son discursos que se manejan no solo a nivel de Estados Unidos, sino que a nivel mundial, y es una imagen que tiene. ¿Realmente Cuba tiene presos políticos o qué tipo de presos tiene Cuba? Mira, el preso político es un preso de conciencia, primero que todo. Se diferencia del preso común precisamente porque es un preso de conciencia, es un preso que por tener ideas diferentes al sistema y lo combate, puede estar preso. Pero en el caso de Cuba tenemos la peculiaridad de que como Cuba, desde el año 59 vive bajo un asedio permanente de la potencia más importante y poderosa que ha existido en la historia de la humanidad, Cuba no tiene, hoy por hoy, una disidencia, como se le llama, interna. Más bien lo que prevalece son los mercenarios que están en función o son asalariados de esta potencia que es Estados Unidos. Ha sido un factor de interés de todas las administraciones norteamericanas en estos 62 años de crear una fuerza de oposición dentro del país, lo que no han logrado. Incluso no lo digo yo como embajador, lo dice Cuba, lo dijeron ellos mismos cuando se descubrieron los Wikileaks en que se intervinieron las comunicaciones. Había una comunicación de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba en que decía que no hay oposición. Incluso hay
famoso memorándum del subsecretario de Estado Mallory en el año 60-61, si mal no recuerdo, en que lo definía clarito, que Fidel Castro tenía un inmenso apoyo popular y que era necesario para combatirlo, tomar medidas extremas de que hicieran, sobre todo económicas, que es de donde proviene el bloqueo, que hicieran que hubiera un estallido social en Cuba, que hubiera una oposición ante las penurias que podía producir estas medidas. O sea, hoy por hoy te puedo decir que en Cuba existen movimientos de pensamiento, pero presos políticos no tenemos, como tampoco te aseguro que existen desaparecidos. Ahora hay una gran campaña de supuestos desaparecidos en Cuba que no existen. Incluso nuestro ministro de Relaciones Exteriores decía y reclamaba y acusaba al gobierno de Estados Unidos que busque, que documente un solo desaparecido en Cuba. El tiempo sigue pasando, todos sabemos el fallecimiento de Fidel Castro, toma las riendas Raúl, luego deja Raúl el cargo y hoy lo tiene Díaz-Canel. ¿Cuba cambió luego del fallecimiento de Fidel Castro o sigue siendo la misma Cuba? No, el proyecto cubano sigue siendo el mismo. Cuba, por supuesto, por el transcurso del tiempo va evolucionando, como todo el mundo. Pero a los efectos del proyecto sí es el mismo, es un proyecto socialista en la consecución de mantener un país próspero, socialista, democrático, y esa es el proyecto nuestro. O sea, no hay, en ese aspecto, desde el punto de vista político del proyecto, de las aspiraciones del pueblo cubano, no ha habido ninguna variación, es una continuidad. Por eso es que incluso existe la consigna cubana de que somos continuidad, los jóvenes son continuidad del legado del comandante en jefe Fidel Castro. ¿Cómo pudiera describir el proyecto de socialismo que mantiene Cuba en su país? Yo lo definiría como un proyecto inclusivo de toda la sociedad. Es un proyecto que no solo trabaja por el bienestar de todo el pueblo cubano, sin excepción, por cada vez perfeccionar más nuestro sistema, por hacerlo más democrático, por hacerlo cada vez más participativo y que haya un mayor diálogo. Incluso esto ahora lo planteaba nuestro presidente Díaz-Canel, de que además de las condiciones objetivas que nos ha provocado el bloqueo y de las situaciones internas de escasez, realmente hay aspectos que tenemos que seguir trabajando, como es el diálogo, la confrontación o el intercambio con la población, con los obreros, con los estudiantes, de manera tal de que haya una participación cada vez más consciente en ese proyecto. ¿Cómo se aprovecha ese cambio generacional también? Porque estamos viendo obviamente una Cuba en la cual llega Fidel en 1959, no es ni por cerca de la generación de jóvenes que estamos viviendo en este momento, con mucha tecnología, con muchas redes sociales. ¿Cómo maneja en este caso el tema del proyecto de Fidel a las nuevas generaciones? Bueno, precisamente uno de los aspectos que más ha sido cuidadosa la Revolución Cubana es la participación y formación, sobre todo de las nuevas generaciones, en el proyecto revolucionario. O sea, no es un proyecto revolucionario de los que lo hicieron, es un proyecto revolucionario que tiene continuidad en la sociedad cubana y cada vez los jóvenes tienen una participación mayor. Usted puede decir, por ejemplo, que ahora con la pandemia, los jóvenes son los que están abanderados en la atención a la población cubana. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, desde tercer año hasta quinto año, bueno, ya están hasta los de segundo año, son los que van a los barrios a hacer las pesquisas, son los que están en los centros de aislamiento atendiendo a los pacientes. Y es la juventud cubana la que ha sido abanderada de esto. Y ojo, de manera voluntaria, es gratuita la participación de los jóvenes en estas campañas que estamos haciendo contra la COVID. Te quería también comentar sobre el tema de la COVID, que se aprovechó también lo del incremento a un rebrote
Y es por esto que surge en las redes que era necesario una SOS Cuba y que era necesario una intervención humanitaria. Primero un corredor humanitario y después una intervención humanitaria. Sabemos lo que conlleva una intervención humanitaria, que eso es invasión. Existe, está la experiencia histórica, no es que lo diga yo, está la experiencia y contemporánea reciente, ni siquiera es del siglo antes pasado, ni nada por el estilo. Y se hizo toda esta campaña mediática, realmente, tratando de crear inestabilidad en el país, de crear conflictos, de crear dificultades desde el punto de vista de la tranquilidad ciudadana. Pero sí te puedo asegurar, por ejemplo, que no es en Cuba donde hay cementerios comunes, no hay fosas comunes, no es en Cuba donde todavía hay camiones refrigerados con cadáveres ahí que no se han podido. No es en Cuba tampoco donde ha habido problemas de corrupción en la adquisición de las vacunas, de medicamentos. Sí tenemos problemas con los medicamentos por el bloqueo. O sea, tenemos escasez de medicamentos. Incluso en la producción de nuestras vacunas nos retrasamos un poquito precisamente por el bloqueo. Voy más allá, te puedo decir incluso que dentro de las medidas, por ejemplo, que tomó Trump y que mantiene el actual gobierno, porque todo el mundo piensa que fue Trump. No, Trump las creó, las puso, las 243 medidas, como te explicaba, pero el actual gobierno, a pesar de que la plataforma democrática del Partido Demócrata, entre las medidas que tomaría en esa plataforma era levantar o llevar a épocas de Obama las relaciones con Cuba, se mantiene intacto. No solo se mantiene intacto, es más agresivo, tiene una mayor participación el gobierno federal y en este caso también el estadual de la Florida en sus planes de desestabilización contra Cuba. Y hoy por hoy te puedo decir también que el presidente Biden tiene todas las condiciones posibles para disminuir el bloqueo. Usted mencionó, son 184 países que estuvieron a favor de quitar totalmente el bloqueo económico de Cuba. Pareciera que solo fuese un aspecto político, pero ¿qué generaría el retirar el bloqueo económico para Cuba? ¿Qué genera para Cuba retirar ese bloqueo económico? Mira, sería impensable, ¿no? Imagínate que con 60 años de bloqueo, ahí estamos. Y hemos logrado avanzar. No solo sobrevivir, sino avanzar. Yo a veces, conversando con compañeros, intercambiando, digo, ¿ustedes se imaginan el bloqueo a Cuba? O el bloqueo que se ha establecido sobre Cuba, que se lo establezcan a otro país. ¿Aguantaría 60 años, 62 años? 60 años de bloqueo y 62 de revolución. Yo dudo que así sea. Y no porque los cubanos sean diferentes en el sentido como pueblo, sino es que el cubano en estos años de revolución y de bloqueo ha creado una cultura que es la cultura de la resistencia. Y por eso hemos logrado seguir avanzando, crecer a pesar del bloqueo. Entonces imagínate, si no hubiera bloqueo, ¿cuánto más nos pudiéramos adelantar? ¿Cuánto más nos pudiéramos hacer? El bloqueo le ha costado a Cuba en todos estos años alrededor de 155 mil millones de dólares. Imagínate con 155 mil millones de dólares que pudiéramos hacer. Porque un elemento también que se habla del bloqueo económico, comercial y financiero, y que no se menciona es que Cuba no tiene acceso a ninguno de los organismos multilaterales financieros. O sea, Cuba no tiene acceso al Fondo Monetario Internacional. Y te pediría que vayas pensando o reflexionando sobre eso. Algún país de nuestra región que no tenga acceso al Fondo Monetario cuando todos, tú sabes que lo tienen. Bueno, Cuba no lo tiene, acceso a créditos del Fondo Monetario Internacional. Cuba no tiene acceso a financiamiento del Banco Mundial. Cuba no tiene acceso a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces tú dirás, bueno, ¿cómo es posible? Es posible por la inventiva del pueblo cubano, por el apoyo de ese pueblo a proyectos realmente de construir una sociedad socialista cada vez más democrática, sustentable, para el bien de todos, que el bienestar llegue a todos, que no haya en ningún momento ninguna diferencia. O sea, que podríamos haber hecho mucho más. Yo recuerdo que un dirigente nuestro decía, habría que ver si nos quitan el bloqueo de pronto, porque de verdad que son generaciones y generaciones. Por ejemplo, mi generación, cuando triunfó la revolución, yo te iba a cumplir 8 años.
He vivido, o sea, viví hasta los 10 años, normal, a partir de 10 años vivo bloqueado. Y entonces, pues por eso que el pensamiento y la filosofía del cubano a veces es muy diferente en cuanto a cómo utilizar los recursos, a cómo utilizar los recursos incluso de la casa, de la familia, porque los hemos ya incorporado como una cultura del pueblo cubano, una cultura de resistencia del pueblo cubano a ese bloqueo. Señor embajador, ¿considera que la mala imagen, y lo pongo entre comillas, porque tengo de referencia a muchas personas que han bajado y dicen Cuba es bonita, pero la revolución, dicen, la revolución, etcétera, y son términos que usted mismo lo ha mencionado anteriormente. ¿Considera que esta mala imagen que se tiene en el mundo de Cuba se quitaría por completo con el retiro del bloqueo económico? Podría influir, pero yo no creo que Estados Unidos, aunque quite el bloqueo, cosa que no está por lo menos cercano, yo no lo veo cercano, Estados Unidos no va a dejar de insistir en su política de intervención en los asuntos internos de Cuba. Estoy prácticamente seguro. Puede cambiar la forma, el método, que no sea de confrontación, pero estoy seguro que va a ser muy difícil, por no ser absoluto, que Estados Unidos deje o abandone su política de inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba y lograr, como ellos dicen, un cambio de régimen. Ahí está la Helms-Burton. Siempre se habla de la Helms-Burton en el título 3 porque es el título que afecta a otros países. Pero cuando uno busca la ley, que además es para un cambio democrático en Cuba, lo dice clarito, para un cambio de gobierno, e incluso llegaron a nombrar un procónsul que estuvo incluso en Europa en su momento. O sea, la Helms-Burton es un cambio de gobierno en Cuba con un periodo de transición, o sea, es todo un plan. Yo no creo realmente que porque se levante el bloqueo, que te insisto, o te reitero, no lo veo perspectiva inmediata de que lo levanten, porque el problema es que el bloqueo ya no depende del Ejecutivo, porque lo pasaron como ley, ya es una ley en Estados Unidos, y por lo tanto eso tiene que pasar por el Congreso. Y en perspectiva realmente no creo. Ahora, indudablemente beneficiaría mucho al pueblo cubano, porque hoy por hoy la mayor violación que tiene el pueblo cubano de sus derechos humanos es el bloqueo, que no le da oportunidad a desarrollarse, que no le da oportunidad a tener un buen vivir, como tiene de meta. Entonces, sí te puedo decir, por ejemplo, que las aspiraciones para el 2030, que tú sabes que son las metas de Naciones Unidas, Cuba casi las tiene todas cumplidas. Ahora las tendríamos mucho más avanzadas, mucho más cumplidas si no existiera el bloqueo. La campaña contra Cuba va a existir, siempre. Porque es que además el conflicto de Estados Unidos contra Cuba no es después de la revolución, ahí se agudizó más, pero toda la vida Estados Unidos ha tenido las aspiraciones de apropiarse de Cuba. Desde su intervención en la guerra de 1898, que era la guerra de independencia nuestra, que en última instancia fue calificada después por Lenin como la primera guerra imperialista realmente en la historia de la humanidad, porque fue por intereses netamente económicos, y como decía AMLO, o sea, el presidente mexicano, Cuba en todo este periodo ha sido la única que realmente se ha enfrentado y no ha cedido su soberanía a los intereses norteamericanos. Pero concluyendo tu pregunta, aunque se levante el bloqueo, el plan, los programas de Estados Unidos de apropiarse de Cuba no van a cambiar. Realmente no los veo en perspectiva. Quiero dedicarle esos últimos minutos de la entrevista a hablar sobre cómo Cuba ha manejado la pandemia. Es interesante porque es uno de los países creadores de vacunas y líder realmente
de poder detener esta pandemia que a todo el mundo ha aquejado y sigue aquejando en la actualidad. Si nos puede hablar bajo qué condiciones está Cuba con respecto a la pandemia de COVID-19. Mira, como te decía, nosotros en el año pasado tuvimos un control bastante grande de la pandemia. Sin embargo, en este año hemos tenido un rebrote con el virus en sus manifestaciones de Delta, estas que son las más agresivas, tienen un mayor índice de contaminación, son más rápidas, e incluso los pacientes que no presentan síntomas ha disminuido sensiblemente, mientras nosotros el año pasado, de las pruebas que hacíamos, no tenían síntomas, el 40, 50, hasta el 63% íbamos a tener, hoy por hoy es el 20%, o sea que se presentan los síntomas y actúa de manera inmediata. Entonces hemos tenido ese rebrote. Sin embargo, te puedo decir de que Cuba hoy por hoy mantiene en la letalidad y en contagio índices muy por debajo de los que hay en el mundo y en América Latina. Infelizmente, no quisiéramos que fuera así, sino que fuera mucho menor también en América Latina, pero nosotros tenemos un índice de letalidad de alrededor de un 68, 0.68, mientras en el mundo está en 2.40, 2.40 en América Latina, por ahí están los datos, que se pueden verificar perfectamente porque nosotros diariamente, el Director Nacional de Epidemiología da un informe detallado y transparente de los datos que está pasando en Cuba con la COVID. Muchos países empezaron las vacunas. Nosotros apostamos precisamente por el caudal científico que ha formado la revolución en nuestros científicos y declararon una soberanía con las vacunas, porque mira, en buena lid, como dijo el ministro Bruno, el ministro de Relaciones Exteriores, los norteamericanos, el gobierno estadounidense, conocía perfectamente que nosotros no teníamos dinero para comprar las vacunas. Las vacunas son caras, a pesar de este fondo que tiene la OMS, resultan caras. Y apostamos por el desarrollo de nuestras vacunas, la soberanía en las vacunas. Y te puedo decir que, a pesar de que lo han tratado de ocultar en las redes, siempre la verdad surge, siempre la verdad prevalece. Porque es que la mentira tiene patas cortas. Y entonces, hoy por hoy Cuba tiene 5 candidatos vacunales, una de ellas vacuna, que es Abdala. O sea, tenemos 5 candidatos vacunales. Abdala, que ya es vacuna, tiene un 92% de eficacia, y porque tú sabes que la inmunidad sí ya eso hay que perderlo más tiempo, pero tiene un 92% de eficacia. Está demostrado que cubre el 100% o protege el 100% contra el virus en sus modificaciones actuales, en las cepas que se están produciendo. Tenemos la Soberana 02. Esta, la Abdala, son 3 dosis en 28 días de vacuna, o sea, es 0, 14 y 28. Después tenemos la Soberana 02, que son también 3 dosis. Nuestros científicos lo han explicado claramente en las mesas redondas, en las entrevistas que se le han hecho, que siempre apostaron por 3 dosis, porque tuvieron la visión de pensar en las modificaciones de las diferentes cepas, y hoy por hoy, por eso es que tenemos una de las vacunas, la Abdala, que cubre el 100% contra esa cepa, partiendo de que debían ser 3 dosis. Hoy vemos que otras vacunas, muy eficaces también, están planteándose hacer 3 dosis. Pfizer, o sea, hay otras vacunas que ya están en eso. Nosotros siempre se pensó en 3 dosis. Pero además de esas vacunas, tenemos una vacuna también que es nasal, que se está ahora en fase, que es Mambisa, está en fase ahora 1 y 2, y es 1 y 2 porque como es nasal se está también viendo en esta fase haciendo las pruebas de cómo es el mejor instrumento para aplicarla, o sea, si un gotero, si una jeringa, en fin. Y además de esto, tenemos la Soberana Plus, yo por ejemplo, que es para convalecientes, es la única vacuna en el mundo que es para convalecientes.
Y también la Mambisa, que está ahora en estudio, también es para convalecientes de la COVID. Sí te puedo asegurar que la única que existe hoy en el mundo para convalecientes es la Soberana Plus, con una eficiencia que la conozco muy directamente porque mi esposo y yo nos vacunamos antes de venir para acá como convalecientes de la COVID. Pero te agrego más, nosotros estamos haciendo ya en fase 2 las vacunas pediátricas, Soberana y Abdala. Y están en fase de estudio, también empezó ahora esta semana, la vacuna en mujeres embarazadas entre 3 y 6 meses y también las que están amamantando. O sea que tenemos un desarrollo bastante acelerado de las vacunas. También te puedo decir que ya tenemos más de 8 millones de cubanos vacunados en sus diferentes fases. Nosotros aspiramos en octubre tener alrededor del 70%. La OMS plantea que para tener el control de la pandemia debes tener mínimo un 80% de la población vacunada. ¿Se han compartido vacunas con otros países en este momento? Sí, la Abdala la hemos compartido con Venezuela, por supuesto. La derecha hizo una gran campaña contra la vacuna nuestra, hasta que, bueno, la OMS misma, aunque todavía no la ha recomendado, pero la tiene inscrita ya como una de las vacunas que se están desarrollando en el mundo. Habían 36 vacunas, ¿no? Y te puedo decir que las 2 cubanas están entre las 4 primeras en eficacia en el mundo. ¿Existe burocracia en el hecho de este reconocimiento a las vacunas que ha hecho Cuba a nivel mundial para salir adelante de la pandemia? Y esto lo pregunto porque usted más que nadie lo sabe, que es algo que sigue aquejando y que es necesario encontrarle una salida. ¿Considera que sigue existiendo burocracia en reafirmar la vacuna cubana como una solución para el COVID-19 a nivel mundial? No creo que sea un tema de burocracia, eso lleva un proceso. En la OMS eso lleva un proceso de aprobación que nosotros, por supuesto, estamos ya en ese proceso. Introdujimos, primero la OMS admitió la inscripción de los candidatos vacunales nuestros, en reconocimiento a nivel científico, reconocido internacionalmente que tienen los científicos nuestros, ¿no? No creo que sea un tema de burocracia. Lo que sí estoy seguro, que ya tuvimos la experiencia cercana con Venezuela, de que cuando las vacunas cubanas sean recomendadas por la OMS, siempre va a haber unas grandes campañas que si no son efectivas, que si son vacunas que no tienen ningún tipo de comprobación, que son vacunas que están experimentándose. Puede surgir cualquier cosa que no ha surgido, por ejemplo, con otras vacunas. Hay vacunas muy conocidas ahora y muy utilizadas que la tercera fase la hicieron con el mundo. Nosotros la tercera fase las hicimos en Cuba. O sea, la Soberana 02 y la Abdala, que son las que ya terminaron la tercera fase y se hicieron ya todas las pruebas, todas las conclusiones, las estadísticas, o sea, todo lo que lleva al estudio de una vacuna para medir su eficacia y sobre todo su seguridad. Esas 2 vacunas ya están concluidas y el sistema nuestro de regulación nuestra, todos los países tienen sistemas de regulación sanitaria, que son los que aprueban los medicamentos, la utilización de vacunas y demás. Aprobó ya Abdala y está en proceso de estudio y aprobación de Soberana. Sin embargo, te quería decir que existe la creencia de que es la OMS la que aprueba las vacunas. Las vacunas las aprueban los sistemas regulatorios de cada país y la OMS recomienda el uso o no de las vacunas. Hay vacunas que se recomendaron y ahora el propio Departamento Federal de Médicos de Estados Unidos las ha regularizado de que no. O sea, depende de eso. Pero sí estoy seguro que cuando la vacuna cubana empieza a circular, va a haber una campaña contra la vacuna. Eso es normal, eso es esperar. Para ir terminando, me gustaría que usted diera un mensaje a la comunidad cubana acá en El Salvador y que expresara
precisamente cuál sería el pensamiento o cuál es el pensamiento de los cubanos en la actualidad que están viendo estas protestas y estas confrontaciones que siguen existiendo. Le doy el espacio para que usted pueda emitir su mensaje. Primero que todo, un saludo a la comunidad cubana. Precisamente ayer estuvimos reunidos con un grupo de la directiva de la Asociación de Cubanos Residentes acá, Caguairán, y que sepan que sí, que en Cuba hay tranquilidad, que sigan teniendo la confianza en el proyecto cubano, que ellos saben que es un proyecto inclusivo, que sigan defendiendo la patria, que es lo más importante, y que siempre busquen la información. Existe mucha información falsa, muchas noticias falsas sobre Cuba, al punto que cuando ya no tenían cómo demostrar que en Cuba, no había tranquilidad, utilizaron imágenes, seguramente usted al tanto, imágenes, por ejemplo, de cuando la primavera árabe en Egipto, el malecón de Alejandría como si fuera una concentración en La Habana, o la llegada del equipo de fútbol de Argentina que ganó la Copa, y pasaron las imágenes esas de la 9 de octubre, como si fueran manifestaciones en Cuba. O sea, ya han ido han recurrido a todas las falsedades, mentiras, falacias, perversidad, pues son noticias perversas sobre la situación en Cuba, pero que sepan que Cuba hay tranquilidad y que por supuesto siempre contamos con el apoyo, la amistad y el reconocimiento de todos los compañeros cubanos que viven aquí. Muchísimas gracias, embajador. No, gracias a ti. Aprovecho, reitero mi saludo a la teleaudiencia y esta oportunidad que he tenido de poder conversar y intercambiar contigo. Pues yo realmente más que una entrevista lo veo como un intercambio que nos da la posibilidad de tú divulgar lo que yo te digo y yo de decir la realidad de mi país. Esperamos vernos pronto y poder tocar un poco temas también del ambiente nacional. Yo encantado.